¿Alguna vez te has preguntado por qué hay países que irremediablemente se hunden en la pobreza y el caos, mientras que otros son pujantes y estables? Existen diversas hipótesis que intentan explicar y darnos una respuesta. La primera, la hipótesis geográfica. Esta pretende explicar la desigualdad mundial a partir del hecho que los países más pobres se encuentran ubicados entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Ahí encontramos a África, América Central y el sur de Asia. Según esta tesis, existe una tendencia en el carácter de las personas que habitan estas latitudes tropicales que los predispone a la holgazanería, pobreza y falta de iniciativa empresarial. No obstante que esta teoría está basada en hechos empíricos, no explica por qué existió una importante diferencia entre los niveles de pobreza y riqueza cuando se dividieron las dos Alemanias, o las dos Coreas, ambas pertenecientes a idénticos grupos étnicos y geográficos, siendo que las del lado comunista permanecían en la más absoluta de las pobrezas, mientras que las administradas por gobiernos democráticos vivían en libertad, pujanza económica, desarrollo y riqueza. La simple geografía, entonces, no es suficiente para explicar por qué un país rico y el otro es pobre. Otra hipótesis sostiene que lo determinante es la cultura sobre la que un país se ha desarrollado, es decir, el tipo de creencias, valores y ética que sus ciudadanos practican. Esta idea sostiene que los valores y la ética protestantes, que en esencia predican el evangelio de la prosperidad y el respeto a los derechos de propiedad privada, generan una base teológica, moral y ética que facilita la pujanza económica y el desarrollo, mientras que los países católicos viven una teología orientada a la exaltación de la pobreza como virtud, condenando la acumulación de capital como un pecado. Esta tesis nos sirve para explicar por qué países que no tuvieron una herencia ni protestante ni católica, como Japón, Taiwán o Singapur, y últimamente China, pudieron vencer la terrible pobreza en la que vivían para convertirse en potencias tecnológicas y económicas. Tampoco explica lo ocurrido en los dos Nogales, Nogales, Sonora, México, y Nogales, Arizona, Estados Unidos. Esta ciudad compartía antes de ser dividida por la frontera entre los dos países el mismo nivel de educación, idioma, creencias religiosas y cultura. Pero ahora, la Nogales del norte es próspera y segura, mientras que la del sur es pobre y violenta. Si bien es cierto que la religión, cultura, ética, moral y valores de una población son relevantes para el desarrollo de un país, no son suficientes para explicar por sí solas el porqué de nuestra pobreza. Otra tesis que le intenta explicar es la ignorancia de los gobernantes. Esta sostiene que lo que sucede con los países pobres es que simplemente no saben cómo generar riqueza, postulando que cuando son dirigidos por tecnócratas y economistas, inmediatamente encuentran la senda que los lleva al progreso y desarrollo. Es cierto que Latinoamérica es y ha sido gobernada por presidentes sin ningún tipo de capacidad académica, lo cual se ha traducido en estrepitosos fracasos económicos y sociales, como sucede actualmente en Venezuela. Pero la realidad es que estos mismos países, en diversas oportunidades, han sido administrados por graduados en universidades del primer mundo o por doctores en economía, sin que puedan vencer ni el subdesarrollo ni la pobreza. Tener un presidente con capacidad académica comprobada es deseable, pero haber sido gobernado por personas sin capacidad, por sí solo, no explica la razón de nuestra endémica miseria. Entonces, ¿por qué somos pobres? La razón es que nuestras instituciones legales, políticas y económicas están organizadas de una forma ineficiente e indeseable, creadora de gobiernos de naturaleza extractiva para beneficio de las élites gobernantes y sus compadres y en perjuicio de las grandes mayorías. Círculo vicioso que se repite de gobierno en gobierno, independientemente de su signo ideológico. ¿Qué hacemos entonces? Debemos fomentar en El Salvador instituciones inclusivas por medio de la creación de leyes que garanticen la prosperidad para quien quiere esforzarse, trabajar e innovar, que provoquen el aumento de la clase media y la consecuente disminución de la pobreza, pero sin penalizar la riqueza, que estén orientadas al fomento de la actividad comercial y de la productividad, que procuren la protección del capital y la propiedad privada, que apuesten por la educación, innovación y desarrollo de la tecnología, que impulsen la disminución de la burocracia con impuestos fáciles de administrar, moderados y bien utilizados, que permitan el acceso al crédito
con la eliminación de barreras aduanales para la atracción de la inversión internacional y fomento de la nacional, con un ejecutivo eficiente y con fuerza suficiente para garantizar la salud, seguridad ciudadana y control territorial, y con un órgano judicial que procure la aplicación de la ley a todos por igual y persiga y castigue la corrupción, venga de donde venga. Nada impide que El Salvador pueda convertirse en un país rico y próspero. La pregunta que nos hacemos es si estarán nuestros futuros gobernantes a la altura del reto de transformarnos en uno.